Aleluya. Yo quiero leer, aleluya, un verso. Y si puede, vaya conmigo a Éxodo 29. Jesús. Y mire el verso, el capítulo 29 de Éxodo. Empieza con el subtítulo Consagración de Aarón y de sus hijos. Pero me encanta al final de este pasaje, que es el que yo quiero que vaya conmigo, verso 37. Aleluya. Gracias, Padre. Dice el verso 37: por 7 días harás expiación por el altar y lo santificarás. Y será un altar santísimo. Alguien diga conmigo: santísimo. Cualquiera que tocare el altar será santificada. Cualquier cosa que tocare el altar será santificada. Y mire, curioso que el pasaje habla de cómo se va a ungir y se va a consagrar a Aarón sumo sacerdote, sus hijos. Pero al final termina este pasaje o tiene un desenlace hablando no de Aarón y de sus hijos, sino acerca del altar, aleluya, que es parte esencial, que es el núcleo requerido para poder consagrar a Aarón y a los sacerdotes que estaban con él, sus hijos. Y habla en todo el pasaje, usted va a encontrar de los modos, de las formas en que había que hacerse y de los tiempos. Y dice el 37, por 7 días harás expiación por el altar. Y dice, y lo santificarás. Y será un altar santísimo. Hey, mire, usted va a encontrar a través a lo largo de las escrituras cómo Dios habla de altares, cómo habla del altar que Noé levantó, cómo habla del altar que Abraham levantó, cómo habla del altar que Moisés levantó y de cada uno de los grandes hombres de Dios. Y todos fueron altares poderosos, todos fueron altares gloriosos. Usted oye hablar, Padre Santo, hey, yo siento a Dios aquí, hey, aleluya, del altar que Elías levantó. Dice que en medio de una generación que no quería de Dios, en medio de una generación que había ido tras los Baales, hubo un hombre que se levantó y reparó el altar de Jehová, un altar poderoso, un altar del cual Dios contestó con fuego en medio de los profetas de Baal, aleluya. Pero de todos esos, el altar que estaba en el lugar santo ahí, junto al lugar santísimo, dice de él que dice, y será un altar santísimo, un altar diferente, un altar especial, un altar único. Se diferenciaba de todos los otros altares. Aunque todo altar era para Dios y era para ofrendar y para darse a Dios y para honrar a Dios, este altar era especial porque era un altar santísimo. Y tenía una característica: cualquier cosa. Hay alguien diga conmigo: cualquier cosa. Cualquier cosa incluye todo. Diga conmigo: todo. Dígame, incluye a mí. Aleluya. Cualquier cosa que tocare el altar será santificado. ¿Cuál era la importancia de esto? Era tan importante que ahora en el nuevo pacto la palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y esto de que nadie verá al Señor está hablando no solo de la provisión, de la salvación, de la sanidad y de las cosas que Dios pueda hacer por usted y de las cosas que Dios pueda darle a usted, sino que va más allá de las cosas de este tiempo y de este mundo. Está hablando de una salvación eterna. Aleluya. Qué importante es la santidad, qué importante es la consagración. Aleluya. Dios viene por un pueblo santo, Dios viene por un pueblo consagrado. Hemos oído hablar de que Cristo viene a arrebatar a su iglesia y créame, viene pronto y lo estaremos quizás mencionando más. Pero aleluya, no basta que usted levante manos y cante una canción que le mueve la emoción. Aleluya, no basta que usted diga creer en Dios. Los demonios creen y tiemblan y no por eso van a ser arrebatados ni van para el cielo. Se requiere de una iglesia llena de fe, como lo que pudieron conectarse ayer a Zapopan, pudieron escuchar la poderosa palabra. Se requiere de una iglesia audaz, se requiere de una iglesia comprometida, pero sobre todo se requiere y se va a requerir una iglesia santa.
Una iglesia consagrada, dice la palabra, que el novio viene por su iglesia. Una iglesia a la cual se le ha concedido vestir de lino fino. Una iglesia pura, santa y sin mancha. Una iglesia que está vestida de un lino resplandeciente. Aleluya. Y ahí estamos usted y yo. Ay, atrévase a decirlo en esta tarde. Dígale, ahí estoy yo. Soy parte de esa iglesia. Quizá usted diga, bueno, yo he tenido fallas, yo he tenido errores, quizá yo hoy no califico. Le tengo buenas nuevas, eso significa el evangelio. La cruz está de su lado, la cruz está disponible para usted esta mañana, para que usted venga a este lugar santo, para que hoy usted se acerque a este altar santísimo y usted sea consagrado. Usted se han santificado. Hoy usted tiene esta oportunidad única. Hoy usted tiene esta oportunidad venida del cielo. El título de esta predicación, si quiere usted apuntarlo: la cruz, el altar supremo. ¿Sabe por qué? Porque está escrito que todo lo que fue en el antiguo pacto, todo lo que usted agarra en su Biblia y lo lee en el Antiguo Testamento, es sombra y figura de lo que habría de venir. Es símbolo de las cosas que habrían que pasar. Y créame, a mí me admira, y lo he dicho muchas veces y no lo dejaré de decir, me admira, me maravilla ver el poder que se manifestaba en el Antiguo Testamento, ver el mar abrirse, Padre Santo, ver las plagas, destruir un imperio orgulloso, ver todas las maravillas que Dios ha hecho en el pasado con su pueblo, y todo fue en un pacto que solo era simbólico. Todo era en un pacto que solamente era una sombra de una realidad que vendría. ¿Sabe por qué me maravilla? Porque usted ve en la iglesia de los Hechos, ve los tiempos de mi Señor Jesús cuando caminó por los caminos de esta tierra, cómo los cielos se abrieron, cómo Jesús caminaba y iba clamando, arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. Y donde quiera que él llegaba, los cielos se acercaban, los cielos se manifestaban, las sanidades venían, el cojo saltaba, el ciego veía, el leproso era limpiado, el endemoniado era liberado. Él se paraba y decía: para esto apareció el Hijo del Hombre, para destruir las obras del diablo. El Espíritu Santo está sobre mí. Él me ha ungido para predicar, Él me ha ungido para sanar, Él me ha ungido para desbaratar lo que el diablo ha hecho. Y hoy en nuestro tiempo no debe de ser diferente. Y quizá usted me diga, y con todo derecho, que no es lo mismo, que no se está viendo a ese nivel o a esa altura. Pero créame, Dios nos está preparando. Usted no sabe, las cosas que usted está viviendo y está pasando son para forjar carácter en nosotros, para empezar a caminar y a operar en el mismo espíritu que operó en la iglesia de los Hechos. El mismo espíritu, aleluya, que operó en ese tiempo, y aún multiplicado. Porque Jesús, mi rey, Él dijo: ven las cosas que yo hago, ven cómo yo destrozo las obras del diablo, ven cómo yo hago milagros y maravillas. Han escuchado cómo los hombres dicen: ¿quién es este que aún las olas se le someten, aún los vientos se le obedecen? Pues esto que ustedes ven, ustedes lo harán, y aún mayores harán, porque yo voy al Padre. Yo no espero una generación próxima que se levante a hacer lo que yo tengo que hacer. Yo no estoy esperando que se levante en el futuro una iglesia que pueda creer para poder operar en ese otro espíritu que operó, aleluya, la iglesia de los Hechos. Un espíritu de fe, un espíritu convencido, un espíritu audaz, un espíritu, aleluya, que iba, aunque el hombre le prohibía, aunque las leyes de este mundo le querían cerrar las puertas, ellos seguían predicando, seguían creyendo, seguían orando, seguían viendo milagros. Dios está preparándose una generación y una iglesia, aleluya, que sabe de lo que está hablando, que sabe que cuando Dios sana, sabe por qué fue sana, que aleluya, que cuando habla de milagros lo habla con convicción porque ha visto esos milagros. Esa iglesia somos usted y yo que me está escuchando, aleluya. Una iglesia llena de fe, llena de la gloria de Dios, porque ha tenido las revelaciones del cielo. Padre Santo. Y sabe, no hay hombre o mujer que vaya a caminar y a operar en este espíritu, a no ser que venga de los mismos pies de la cruz de nuestro Señor Jesús.
Que no venga con ese, aleluya, con ese estar, ay Padre, con ese estar lleno de esa consagración, de esa santidad. Aleluya. Escuche, cuando los hombres de Dios se acercaban a un lugar, los demonios los reconocían. ¿Sabe por qué? Porque venían llenos de santidad, llenos de presencia, llenos de gloria. Jesús, ahí estamos usted y yo. Quizá hoy su lucha es contra el pecado. Quizá hoy su lucha es por tratar de llevar una disciplina de vida, de oración. Yo no lo sé. Quizá hoy su lucha es tratar de dejar pecados ocultos. Dios lo sabe. Pero pronto viene un tiempo en que esas cosas van a quedar en el pasado, porque usted se va a despojar de toda tiniebla, usted se va a despojar de toda incredulidad, usted se va a despojar de las costumbres y actitudes con las cuales usted había estado viviendo hasta el día de hoy. Hoy usted renuncia a toda doble vida. Hoy usted renuncia a ser uno ante el público o ante la iglesia y ser otro en lo oculto o en lo íntimo. Aleluya. Para ser transformados, para empezar a tomar nuestra posición, nuestra identidad, para empezar a manifestar el carácter, no que teníamos como hombres, no que teníamos por nuestro apellido. Aleluya. Que a la gente le encanta decir, oh no, se me salió y ahí dice su apellido, se me salió Holanda. No, usted empiece a manifestar el carácter del cielo, un carácter de integridad, un carácter indomable, inquebrantable, un carácter, aleluya, que su sí es sí y su no es no, que aunque le prendan el horno de fuego 7 veces, usted se mantiene en lo que ha profesado, usted se mantiene en lo que ha creído. Papá, siento a Dios en este lugar. Yo espero que usted ahí lo esté sintiendo, aleluya. Oh Jesús. Dice, santificarás este altar, harás expiación por él. Será un altar santísimo. Cualquier cosa que tocare el altar será santificada. Mire, está hablando de lo que había de venir. Y aún, aleluya, operando en el antiguo pacto, fue aleluya, fue manifestado, fue comprobado. Dios cumplió su palabra. Todo lo que tocaba este lugar santísimo, Dios lo santificaba, concedía la santificación. Si usted después lee también en Éxodo 30, en el último pasaje, habla de los utensilios, de los instrumentos que había en el lugar santo y que había en el lugar santísimo, y algo los caracterizaba. Dice el verso 29 del capítulo 30 de Éxodo: así los consagrarás. Habla del aceite de la unción. Los ungirás, dice, los consagrarás y serán cosas santísimas. Dice, y todo lo que tocare en ellos será santificado. Todo lo que tocare en ellos será santificado. Mire, a mí me maravilla, porque yo leía de la ley de los nazareos, que ellos se consagraban, se santificaban. Parte del nazareato era dejarse el pelo largo, era no probar fruto de la vid, fuera vino o jugo o el fruto, no tocar lo muerto. Y mire, era gente santa. Pero si ellos por accidente o adrede tocaban un muerto, ellos tenían que raparse y volver a empezar el tiempo de su nazareato, porque perdían la consagración. Usted ve como aleluya, a través de leer las leyes de Levítico y de la ley de Moisés, había cosas que eran santas, pero que si tocaban algo inmundo, ellos se contaminaban. Y yo veía en la santidad, en esa santidad, algo tan frágil, algo que había que cuidarlo. Y quizá cuando usted ha estado peleando en sus fuerzas por ser santo, usted ha visto esa santidad tan frágil, porque de pronto un pensamiento viene y pum, se perdió esa santidad. A volver a empezar. Quizá usted ha guardado una santidad, pero viene alguien, le invita y de pronto usted se encuentra haciendo algo que usted no debe hacer, y entonces pum, perdió su santidad, porque ha sido una santidad, una santidad frágil, que depende de sus fuerzas. Una santidad frágil que depende de qué tanto usted se esfuerce o no. Y sabe, yo le voy a decir algo. Aunque tiene cierto galardón, esa fe no le funciona. Esa santidad o consagración no es la que usted está destinado. Usted no tiene que crear una santidad. Usted tiene que venir a aquel que es santo. Usted tiene que venir a ese altar que es santísimo, al cual todo lo que tocare será santificado.
Y hoy yo se lo presento. Se llama la cruz del Calvario. Ese altar que era simbólico, aleluya, estaba hablando de una cruz que se levantaría, aleluya, en medio de los tiempos, Padre Santo, para santificarle. No era una cruz para que usted se diera cuenta solamente cuán pecador era, cuán débil era, cuán imperfecto, cuántas imperfecciones había en usted, sino que iba más allá. Es una cruz que es levantada para que todo aquel que en él vea vivirá. Juan 3, aleluya. Una cruz que fue levantada en medio de los tiempos con un propósito: estar disponible para hoy, 2000 años después, 2020 años después, estar disponible para usted. Y tal vez usted me diga, bueno, pero ¿cómo? Como si era una madera que probablemente después de 2000 años ya no exista, ya no hay. Aleluya. Quizá los clavos, como hay tantos rumores y teorías, quizá los clavos llenos de sangre, alguien los tenga por ahí, el ADN esté disponible, pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de algo, aleluya, más poderoso. ¿Por qué? Porque la madera física, los clavos físicos, ¿sabe? Se quedaron en un ámbito temporal, en una circunstancia temporal. Pero estamos hablando de algo que es espiritual, de algo que por ser espiritual es eterno. Y si es eterno, está disponible para todo aquel que en él cree. Padre Santo, alguien diga aleluya. Alguien diga amén. Jesús. ¿Sabe? En septiembre por ahí hablábamos un poco en Martínez de la Torre acerca del lugar de oración como una fuente de revelación. Y qué importante es. Aleluya. Alguien diga amén. Jesús. ¿Sabe? Perdón que me estoy peleando con esto. Gloria a Dios. Y quizá usted diga, bueno, ¿qué tiene que ver la revelación? Lo tiene que ver todo. Porque dice la palabra en Deuteronomio, y estoy casi que empezando con el final. Jesús dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros. Esa palabra "son para nosotros" está hablando de una propiedad, está hablando de apropiarnos, de una, si usted lo quiere usar esta palabra, expropiación, aleluya. Porque hay cosas que el diablo cree que son de él. Hay cosas que él ha disfrutado, pero hay cosas que Dios le ha entregado a usted. Y sabemos que Dios las entrega a través de una palabra escrita. Hay un documento legal escrito, se llama las Sagradas Escrituras, se llama la palabra de Dios, se llama la Santa Biblia. Pero esas cosas no le van a usted a hacer una realidad hasta que usted las crea. Esas cosas no van a ser una realidad en usted hasta que vengan a usted a través de una revelación. Usted ha leído quizá 1000 veces un versículo, pero un día usted se encierra en el lugar secreto, usted empieza a orar sobre ese versículo y de pronto se abren los cielos y ese versículo que usted ha leído 1000 veces, de pronto Dios se lo habla, de pronto Dios se lo revela y de pronto Dios le dice: hoy yo lo cumplo. Yo he oído esa voz, no solamente una vez. Aleluya. Por lo cual hoy yo testifico y doy testimonio de que es cierto y que es real. Jesús. Las cosas secretas pertenecen a Jehová, son secretas. Cristo viene, ¿cuándo viene? No lo sabemos. Le pertenece a Dios el saberlo. Jesús. Aleluya. Dice: mas las reveladas, cuando Dios se las revela, dice: son para nosotros y para nuestros hijos y son para siempre. Oh Jesús. ¿Y qué tiene que ver eso? Con la cruz, con el altar supremo. ¿Cuántas veces usted ha leído acerca de esta cruz, de una cruz disponible? ¿Cuántas veces usted ha oído que hay que venir a la cruz del Calvario, que con Cristo estoy juntamente crucificado, que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí? Pero la realidad de la práctica es que usted sigue viviendo. La realidad de la práctica es que usted sigue fallando. La realidad de la práctica es que a veces usted todavía comete errores. Pero sabe, va a llegar un momento en que usted metido en el lugar de oración, que es el lugar de intimidad, que es el lugar donde Dios le puede escuchar.
Qué poderoso. Míreme, a mí me emociona porque estamos viviendo un tiempo en que la oración dejó de ser el instrumento para castigar a alguien. Oh, hiciste eso, vas a orar 5 horas diarias. No, ya ha dejado de ser eso. También ha dejado de ser ese ejercicio aburrido, religioso, tedioso. No, ahora la oración ha vuelto a ser ese lugar que es una puerta, aleluya, al mundo espiritual. Una puerta en la cual se puede acceder a los tesoros del cielo, a los almacenes celestiales que están para usted. Cuando usted confiesa en los secretos, vida. Cuando usted confiesa en los secretos, sanidad. Cuando usted confiesa en los secretos, victoria. Su Padre, que oye en los secretos, le recompensará en público. Él empieza a hablar y a publicar lo que usted está hablando en los secretos. Y como hemos enseñado y dicho tantas veces, y lo que Él dice, Dios lo hace. Dijo Dios y fue hecho. Dijo Dios y fue hecho. Oh, yo quiero que mi Dios hable mi sanidad, que Dios hable mi victoria, que Dios hable, oh, mi avance. Aleluya. Oh, Jesús. Padre, alguien diga conmigo aleluya. Yo siento a Dios aquí. Oh, Padre, gracias, Señor. Gracias, Jesús. Sigo dando bendiciones a todos los que se siguen conectando. Bendigo a Elvira, bendigo a mi hermana Aida, a cada uno. Gracias, Padre. Oh, Señor. Y sabe, cuando usted descubre que ese lugar secreto es no solo es una embajada del cielo, es el lugar de reunión donde usted se reúne con nuestro Dios eterno. Aleluya. ¿Sabe? Le voy a decir algo que quizá mucho le va a liberar o le va a consolar. Dios no ve si el lugar donde usted está orando, que es secreto, si es elegante o si es un lugar sencillo. Dios no ve si es un lugar demasiado chiquito o es un lugar amplio. Dios no ve si es el altar de un templo establecido o si es solamente un lugar donde usted corre a encontrarse con Dios en medio de su trabajo a mediodía. Yo no sé dónde sea, pero para Dios ese lugar es tan valioso, tanto uno como el otro. Y Dios escucha, y Dios escucha, y Dios escucha. Que quizá el diablo viene a susurrarle, pero eres demasiado imperfecto, pero eres demasiado limitado, pero eres demasiado, yo no sé lo que el diablo le ha susurrado. Él podrá susurrar lo que quiera. Yo le voy a dar una palabra en ese día. Dios le va a escuchar. Dios va a escuchar a todo aquel que viene a buscarle. ¿Sabe por qué? Porque ese lugar de oración no solo se convierte en un lugar espiritual donde usted puede escuchar a Dios y Dios le escucha a usted. Le tengo una palabra hoy para usted. Ese lugar de oración que quizá usted ha menospreciado, que quizá usted ha tomado por poco. Ese lugar, ese día que usted está orando, por causa de la oración suya, ese lugar se vuelve ese altar santísimo del que nos habla Éxodo 29. Ese lugar de oración en el que usted está, sin importar el lugar, la ciudad o el pueblo. Ese lugar delante de los cielos viene a ser ese altar santísimo que Dios está hablando en Éxodo 29 y que ahora se manifiesta en cada hogar, en cada casa, en cada lugar que hay un corazón lleno de fe para creer. Que hay un corazón que tiene la revelación de que su lugar de oración se vuelve el altar santísimo, en el cual toda cosa que tocare será santificado. ¿Sabe? Lo hemos notado. Cuando hemos visto, aún en nosotros mismos, no voy a ser yo soy el único y perfecto, pero lo hemos visto. Cuando usted y yo dejamos de orar continuamente, cuando no tenemos tiempo y dejamos para después la oración, al rato primero le duele, después ya es lo normal. Después ya usted empieza a dejar la oración completo. Y cuando usted se da cuenta, usted mira sus pasos y usted está comportándose igual que como cuando usted no tenía a Dios. Empieza a enojarse, empieza a desear lo que no tenía que desear, empieza a hablar lo que no tenía que hablar. ¿Sabe por qué? Porque se ha alejado de ese lugar santo. Usted se ha alejado del altar santísimo. Oh, Jesús. Tal vez usted diga, bueno, pero ¿cómo? Si yo he sido imperfecto, si yo he cometido tal y tal pecado,
Como yo solo con venir a la oración, yo voy a ser santificado. Aquí es cuando usted encuentra la revelación de la palabra de Dios, que donde usted está orando, la cruz de Cristo se manifiesta. Usted viene a la cruz de Cristo, no es una cruz física, pero es la cruz tangible, espiritual, más real que la física. Se manifiesta delante de usted para que usted sea lavado a través de esa sangre que fluye del costado de mi Señor Jesús, del cual fluía a sangre y agua. Y dice Hebreos que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. ¿Sabe qué es ese trono de la gracia? Es el altar santísimo, es la cruz de Cristo, aleluya, es poder recibir esos chorros de sangre que limpian a usted de pecado, y es recibir ese chorro de agua que sale de su costado para lavar sus cuerpos con agua pura, Padre Santo. Oh, Jesús. Y entonces esta cruz le empieza a santificarle, empieza a limpiarle, y usted descubre que la sangre de Cristo tiene poder para redimirle, para santificarle, para limpiarle. Que ahora descubre que no depende de su fuerza, que no depende de su esfuerzo humano, para que el día de mañana usted no se gloríe en su propia fuerza, sino que usted tenga que correr de nuevo a la cruz de Cristo. Y si de algo nos gloriamos, es de la cruz de nuestro Señor y de la sangre derramada de Calvario, que limpia, que sana, que da vida, que le revela, Padre. Oh, Jesús, que le abre dimensiones que usted no conocía, que le abre una fe nueva cada día que usted no había operado nunca. Oh, oh, ahí está el secreto de su sanidad. Ahí está el secreto de su victoria. Ahí está el secreto para su provisión. Ahí está el secreto para que usted deje y triunfe pecados que no ha podido vencer. Jesús, Dios está en este lugar. Oh, Jesús, mire, un altar que no es tan débil como para que si algo inmundo lo toca, oh, entonces ya se contaminó, ya no sirve, hagan otro. No, y mil veces no, porque está escrito, o está escrito en el pasado, se escribió en su tiempo y estará escrito por los siglos de los siglos, que cualquier cosa que tocare el altar será santificada. Usted que se ha sentido sucio, usted que se ha sentido no lo suficiente, usted que se ha sentido imperfecto, usted que se ha sentido sin talento, usted que se ha sentido sin nada para dar a Dios, mire, corra a la cruz del Calvario, que está ahí en el lugar santísimo, que está en el altar santísimo de Jehová. Aleluya, para que usted venga a ese lugar y usted lo toque y usted sea consagrado, sea santificado. De pronto sus pensamientos empiezan a ser diferentes. De pronto, aleluya, su visión empieza a ser distinta. Empieza a ver más allá de su limitación. Empieza a ver más allá de sus sueños humanos. Alguien diga aleluya. Alguien manifiéstese en las redes, diga amén o diga algo. Aleluya. Oh, Jesús. La revelación es puerta a lo que Dios hará y nos dará. Aleluya. Jesús. Decía Deuteronomio: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas nos pertenecen, son para nosotros y son para nuestros hijos, para nuestras generaciones, nuestra herencia, y son para siempre. Así que la revelación es la puerta a lo que Dios va a hacer y lo que nos va a dar. ¿Y sabe cómo empieza? Presentándonos la cruz, presentándonos este altar santísimo. Platicábamos unos días atrás con mi esposa: no puede haber altar sin oración, y no hay oración si no hay altar. Pero como Jesús enseñó, es el altar el que santifica la ofrenda, así como el templo era el que santificaba al oro, el oro que le cubría. Jesús. Qué importante que seamos una iglesia de revelación y que nuestra revelación empiece en la cruz. ¿Cuánta gente yo he oído a un pastores diciendo: yo soy santo, wow, mire, yo soy el ungido, exaltando sus proezas, exaltando su fe para obtener cosas en esta tierra? Jesús. Pero un día viene un galardón. Nosotros estamos llamados a algo mejor que eso. Aleluya.
Estamos llamados a cada día entrar a este cuarto secreto, que es el altar santísimo, que se llama la cruz del Calvario, y a través de esa cruz poder creer que todo es posible, poder creer que toda enfermedad crónica se desvanece, que todo COVID se larga, en el nombre de Jesús, que aún milagros creativos vienen a sus cuerpos. Alguien diga aleluya. Oh Jesús, qué provisión viene, que los almacenes de los cielos son abiertos sobre su vida. No me voy a poner a pelear hoy si el evangelio de la prosperidad eso no es, aleluya, pero hay una verdad. Usted lee el Antiguo Testamento basado en un antiguo pacto, y todo hombre y mujer que se acercó a Dios fue prosperado, fue bendecido y fue enriquecido. No me venga a decir hoy que en un nuevo pacto, caminando en la sustancia y en lo real de ese pacto, no vienen cosas mayores y cosas mejores. Prepare el sartén, como dice mi papá Naúm espiritual, aleluya. Prepárese, porque Dios le va a bendecir, porque Dios va a proveer, porque Dios le va a sanar, porque Dios va a trastornar el mundo espiritual con fin de bendecir su vida, con fin de levantarle, porque Él va a manifestar a través de la vida suya que Dios vive, que Dios es real, y esta tierra será llena con la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar. Yo creo eso firmemente. No lo creo para una generación futura, no lo creo para algún tiempo muy lejano, lo creo para hoy, lo creo para usted, lo creo para usted que me está escuchando desde Pánuco hasta Coatzacoalcos, en el nombre de Jesús. Oh, Rapaparabasanda. Gracias, Padre. Solo por revelación Dios entrega la herencia, que en una legalidad ya Dios nos ha dado. Ya está el papel, está el documento, pero hasta que usted le sea revelado, usted no lo recibe. Aleluya. Por eso es la importancia del lugar secreto. Por eso la importancia de mi Señor Jesús de enseñar a sus discípulos a orar, a encerrarse, a orar en secreto. Oh Jesús, un abismo llama a otro abismo. Arrabasende. Y hoy, como en los tiempos de Elías, escuche, hay un llamado a reparar el altar. No el altar fabricado por humanos, no, sino el altar, aleluya, que fue manifestado y revelado aleluya, en el tabernáculo espiritual visto por Moisés. Y que hoy usted y yo estamos llamados a reparar, a santificar y a correr a Él. ¿Sabe? El altar cada día es presentado como un instrumento de pacto, como un instrumento de fe, como un instrumento de reconciliación, para aplicar la ley de transferencia, en donde lo ofrecido muere para que yo viva, donde mi pecado es entregado al altar y muerto para que yo sea santificado, donde lo enfermo es sanado. ¿Y dónde está eso? Se lo voy a decir. Dice la palabra que no había oveja o toro o víctima que si estuviese enferma o fuera imperfecta no podía ser entregada. No podía ser, no era aplicable para ser parte de una ofrenda. Aleluya. Pero aquí mi Biblia dice que todo lo que tocara el altar sería santificado. Eso me indica que entonces si algo enfermo venía y lo tocaba, era a ser santificado, era limpiado, era transformada su situación, que le impedía ser parte de esa ofrenda para poder ser santificada y ser parte ahora de esa ofrenda. ¿Sabe? Ahí está mi sanidad. Y ahora entendemos lo que Isaías escribió, diciendo que por sus llagas, oh Padre, por sus llagas somos curados, que por sus heridas somos sanados, por su sangre. Aleluya. Y eso donde está en el Nuevo Testamento, cuando Jesús habló con Nicodemo y le dice: es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, aleluya, como la serpiente de cobre fue levantada en el desierto en los tiempos de Moisés. Y usted lee el pasaje y esa serpiente fue levantada para que todo aquel que fue mordido por una serpiente venenosa, que su destino decía muerte, que su destino decía herida mortal, al ver esa serpiente levantada, ellos recibían una sanidad. No recibían filosofía, no recibían doctrina que para nada sirve.
¿Sabe qué recibían? Una sanidad que les salvaba, una sanidad práctica. El evangelio es práctico. El evangelio no es solamente doctrina y conocimiento, no es solamente academia, no solamente no solamente son corrientes de fe o de moda. El evangelio es real, el evangelio es práctico, el evangelio sana, el evangelio provee, el evangelio le salva. Alguien diga amén, alguien créalo conmigo. Oh, Jesús. Mire, yo aquí lo estoy viendo, si usted participa, así que ponga amén o aleluya. O diga me duele, o diga me incomoda. No me va a ofender si usted está incomodado con esta palabra que le llama santidad, que le llama a dejar de jugar a la iglesia, que le llama a dejar de estar perdiendo el tiempo y empezar a creer, empezar a venir al cuarto de oración, al altar, a la cruz de Cristo, a morir en esa cruz. La cruz no es para que usted tenga un adorno cristiano. No es para un adorno religioso, no es para un amuleto espiritual, no lo es. Jesús, me daba mucha risa a alguien que hablaba de que había una cruz en su cuarto y que soñaba pesadillas. Mire, la cruz puede ser solamente un adorno mientras no sea un ídolo. Jesús, pero en la cruz de Cristo, no la cruz física que usted puede encontrarse o armar, sino la cruz que se manifiesta por revelación en un cuarto íntimo y sincero de oración. Viene a ser santidad, viene a ser poder de Dios para darle vida a lo que estaba muerto, para levantar lo que estaba caído, para liberar lo que estaba atado. Jesús, en esa cruz hay provisión, sanidad y hay santificación. Pero, aleluya, escuche. ¿De qué le sirve a alguien tener toda la fe del mundo, de modo que trasladase los montes, pero no tiene santificación? ¿Sabe qué es santificación? Dios en usted. ¿Y sabe quién es Dios? Dios es amor. Por eso el texto dice que de qué me sirve mover los montes si yo no tengo amor, si yo no tengo a Dios, si yo no soy santo, si no estoy consagrado. Oh Jesús. Padre, escuche, hemos declarado y determinado algo. La santificación es el acceso a Dios, pero también a lo que Él revela. Aleluya. Y hoy estamos creyendo en esta palabra. Hoy estamos creyendo que cuando yo oro, yo no me estoy acercando a cualquier altar, no me estoy acercando a un altar hecho por hombre, me estoy acercando al mismísimo altar del lugar santísimo, ese altar que es santísimo y que todo lo que tocare será santo, será consagrado, por lo tanto será sano y será salvo. Oh Jesús, aleluya, alguien diga aleluya. Gracias Jesús. Y yo le voy a decir algo. A mí me sorprendió encontrar textos donde Dios negaba en cierto modo esta santidad. Entonces yo entendí algo, la santidad no era para todos, o había quienes no eran dignos. Escuchen, no se apunte hasta que acabemos de hablar. Porque usted ve en Ezequiel 44, cuando está hablando de una generación de sacerdotes diferentes que se levantó como una generación de sacerdotes llenos de fe, llenos de lealtad, de fidelidad, por lo cual Dios los honró de una manera diferente. Y hablando de ellos en Ezequiel 44, 19, dice: cuando salgan, después de haber servido, después de haber hecho sus funciones, cuando salgan al atrio exterior, al atrio de afuera, al pueblo, se quitarán las vestiduras con que ministraron y las dejarán en las cámaras del santuario y se vestirán de otros vestidos, escuche, para no santificar al pueblo con sus vestiduras. Tal vez usted diría, pero Dios quiere la santidad, pero Dios quiere que todos sean santos, como ahora le dice que no se santifiquen. ¿Sabe? Porque viene una santidad que no cuesta, porque viene una santidad que no se valora, porque no costó. Porque viene una santidad que como fue de gratis, yo no cuido. Mire, la salvación es de gratis. La salvación a usted no le costó. Usted es salvo por la muerte de mi Señor Jesús. Pero cuánta gente la probó, la conoció y se regresó al mundo. ¿Sabe por qué? Porque no valoró lo que costaba. Porque como a él no le costó. Así que él dice, mire, que aún la vestidura era tan santa que tenía la capacidad. Escuche, en un antiguo pacto,
hablando de un material físico. Ese material llamado vestiduras sacerdotales que habían servido en el lugar santísimo, venían tan santas que tenían la capacidad de santificar a todo el pueblo que estuviera ahí en el atrio. Discúlpeme, me maravilla. Hey. Y usted después, aleluya, cuando habla usted, Dios habla en Ageo capítulo 2, en el verso 12. Le pregunta a una manera de reclamo al pueblo. Le dice: si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan, o vianda, o vino, hey, o aceite, o cualquier comida, ¿será santificada? El pueblo sabía la respuesta. Ellos dijeron: no. No, porque esa carne santificada no tiene el poder para santificar lo otro. Y sin embargo usted lee el final de ese pasaje en Ageo y dice: mas ahora no será, ahora será diferente. Decía, ustedes juntaban, y cuando iban a buscarlo, lo juntado, encontraban solo la mitad. Había saco roto. Ustedes sembraban mucho, y cuando iban a cosechar había poco. Dice: mas ahora, de hoy en adelante, por cuanto ustedes están tornando su corazón, ahora yo les bendeciré. Hey, pueblo de Dios, hoy está Dios diciendo: quizá antes, di alguien conmigo, quizá antes. Había esa situación de que usted traía algo santo en su falda, algo santo en su brazo, pero cualquier cosa que tocaba, tenía la posibilidad de perder esa santidad. Pero ahora será diferente, porque ahora no es de la tierra hacia el cielo, ahora es del cielo a la tierra, que Dios está dando un altar, que Dios está proveyendo un altar. Y cuando leemos Hebreos, se entiende que ese altar mismo es Jesús. Que Jesús es el tabernáculo, que Jesús es el altar, y Jesús es la víctima que está sobre el altar. De modo que la salvación viene completamente de Dios. De modo que usted no tenga nada que decir, una vez más lo digo, sino agradecer a Dios por su bondad, que Él ha sido bueno, para Él santificarle, para Él salvarle, porque no depende del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Oh Jesús. Y cada uno que viene a la cruz de Cristo reciba esa santidad, reciba esa redención, reciba esa salvación. Aleluya. Alguien diga conmigo: gloria a Dios, y adore un momento. Gracias, Padre, gracias porque has sido bueno, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Oh Padre, porque todo aquel que viniere al altar sería santo, y todo aquel que viene a la cruz de Cristo viene y es santificado, aun cuando hubiese pecado. Y esto que aun cuando hubiese pecado está hablando de usted y de mí, que vinimos a la cruz, ¿sabe? Cuando aún había mentira en nuestra boca, cuando aún había pecados quizás sexuales en nosotros. Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Él nos dio vida cuando estábamos así, cuando aún quizá teníamos doble vida, cuando aún queríamos todavía alejarnos de Dios, cuando no queríamos nada de la palabra. Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Por lo cual hoy no hay pretexto, por lo cual hoy no hay argumento diabólico que a usted lo aleje, que a usted lo separe del amor de Dios. ¿Quién nos separará? Si Él es quien nos justificó, quien nos santificó, nos limpió y aún nos dio herencia juntamente con Él. Y ahora, hoy Él nos ha sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo. Alguien diga amén. Padre, aún hoy el pueblo dirá: Señor, ¿a quién iremos si solo en ti hay palabras de vida eterna? Revelación de Dios, revelación de la cruz de Cristo. Padre Santo. Y mire, cuando usted entra a este lugar santísimo, usted se santifica, pero usted santifica lo que es suyo, santifica lo que está alrededor suyo. ¿Cómo yo voy a santificar mi familia y al rato la voy a estar maldiciendo? ¿Cómo yo voy a ser parte de la cruz de Cristo, mi cuerpo y el cuerpo de mi mujer y de mi familia, y al rato yo voy a estar llevándolo a lugares que no conviene? Alguien diga amén. Y escuche en Deuteronomio, al final del verso 29,
Dice, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre. Dice, y dice algo más, dice, para que cumplamos. Para que cumplamos. Diga alguien conmigo, para que cumplamos. Esta palabra no es solamente para recibirla en los oídos. Esta palabra es para cumplirla. Para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Y cuando habla de las palabras de esta ley, está usando la misma raíz de palabra que Apocalipsis usó cuando dijo que el que quitare de esta palabra, de esta ley, sería quitado, y que el que le añadiera, se le añadirían plagas. Aleluya. Estamos hablando de las palabras proféticas, estamos hablando de las promesas, estamos hablando de esa palabra que sale de la boca de Dios y no volverá atrás vacía, sino que hará aquello para lo cual fue enviada. Y poderoso es Dios, para hacer. Dios le va a sanar, Dios le va a proveer, Dios le va a liberar. Dios, en el nombre de Jesús, Dios le va a dar victoria en su familia, en esa desintegración familiar que parece eminente. Dios la tornará de un día para otro. Aleluya. En vida, en poder. Porque ahora usted está orando en una revelación. Ahora está usted orando a los pies de la cruz de Cristo, en lo cual todo le es revelado. Aleluya. Y lo que le es revelado le es entregado. ¿Sabe para qué? Para que usted cumpla la palabra de la ley, para que usted cumpla las palabras proféticas, las palabras de fe. Oh Padre Santo, ¿sabe qué hay en esa palabra? Que por su llaga usted está sano. ¿Sabe qué hay en esa palabra? Que usted va a cumplir, que usted será prosperado, así como prospera su alma. Alguien créalo. ¿Sabe qué más está ahí? Que esta generación conocerá la gloria de Dios como las aguas cubren la mar. Oh Padre, Cristo viene. El anticristo se está preparando. Jesús. ¿Sabe? La cruz fue hace 2000 años. Marcó nuestra historia. Por 2000 años se ha escrito, antes y después de Cristo. Usted leía cuando usted estaba chico y empezaba a leer, y usted encontraba una frase rara, decía 1800 DC o 500 AC. Y usted, quizá como yo, iba y le preguntaba a sus padres, ¿qué significa eso? Y su padre, fuera creyente o no fuera creyente, le decía, significa 1800 después de Cristo o significa 500 antes de Cristo. Y entonces usted descubría que hubo un Cristo que marcó su era, que marcó la historia. Aleluya. Pero le voy a decir algo. En el mundo espiritual, el antes y después de Cristo no es cuando Él nació solamente. Es, aleluya, es la cruz del Calvario, cuando Él dijo consumado es. Hay un antes y un después. Ese día los cielos se nublaron. Ese día la tierra se movió, se conmovió. Los cielos fueron conmovidos. ¿Sabe por qué? Porque el pecado suyo estaba siendo, aleluya, aunque 2000 años después de que usted nacería, 2000 años antes, su pecado estaba siendo arrancado de usted. La carta de decreto que él era contraria fue clavada en la cruz de Cristo, y ahí permanece hasta el día de hoy. Aleluya. Y Satanás fue vencido, la muerte fue vencida, la enfermedad fue vencida. Aleluya. Hay un antes y un después de la cruz de Cristo. Y que el anticristo está preparado, y que el anticristo viene. Es una realidad. Movimientos ecuménicos se están levantando. Una sola moneda hace muchas décadas ya se está preparando para que haya una sola moneda, un solo gobierno. ¿Sabe? Se lo compruebo más. A mí me sorprendió leyendo los libros de texto de primaria para quien nos está viendo en otro país, en México. Jesús. Dejaron de escribir ahí. Ve la intensidad y la preparación de este gobierno. Dejaron de escribir la historia antes y después de Cristo. Usted ya difícilmente va a encontrar A de C o antes después de Cristo o antes de Cristo, A C, de C y A C. Ahora dice, ahora usted va a encontrar que dice antes de nuestra era o después de nuestra era. Porque el diablo, el anticristo, no quiere reconocer que Cristo vino a esta tierra para levantar una cruz y Él ofrecerse voluntariamente en esa cruz como el altar perfecto, aleluya, como la ofrenda perfecta en el altar perfecto, que tiene la capacidad ya no solo de santificar cualquier cosa que le tocare en un tiempo y en un espacio determinado, sino que tiene la capacidad de consagrarle, de sanarle, de vivificarle, de santificarle, aleluya, a través del tiempo y del espacio
espacio y a través de los siglos. Mire, cuando Cristo venga y después de que esta tierra pase y este sistema físico pase y estamos viviendo en una dimensión espiritual, aún seguirá siendo eficaz, aún seguirá siendo habilitada y aún seguirá funcionando la cruz de Cristo. Y vendrán otras historias y vendrán otras épocas. Ya las contaremos y ya las leeremos. Eso lo contaremos allá. Pero algo estamos seguros: la cruz permanecerá, porque es el amor de Dios derramado, es la vida de Dios derramada a favor de usted, porque no quiere la muerte del impío, sino que se torne el impío de su camino y viva. Y es a través de esa cruz. Dios ha dado la provisión. Padre Santo, alguien diga amén. Oh Jesús, déjeme leerle 3 puntos rápidos. Ya hemos decretado por revelación en la oración, el acceso a la cruz es real. Y ahí podemos ser santos, consagrados, podemos ser provistos y podemos ser sanos. Así que como un punto es hoy, en la intimidad con Dios tenemos acceso, no solamente a ese altar, porque entonces, escuche, ahora ese altar se vuelve la mesa donde Jesús cena. Se vuelve la mesa de las bodas del Cordero. Se vuelve la mesa donde Dios le bendice. Aleluya. Se vuelve una realidad del Salmo 23. Cada vez que usted ora, usted no tiene que estar en peligro de muerte, ni es tampoco un salmo. El Salmo 23 no es un salmo para funerales, es un salmo para victoria diaria. ¿Y sabe qué dice en medio de ese salmo? En que Él se presenta delante de usted como Jehová su pastor. Dice, aleluya, que Él adereza, Él prepara la mesa delante de usted en presencia de sus angustiadores. ¿Sabe? Esa mesa no es un lugar místico, esotérico, lejano, que usted va a ver algún día en el cielo. Le tengo muy buena noticia. Ese lugar se llama el lugar de intimidad, se llama el lugar de oraciones. Ahí es el lugar donde Dios prepara la mesa delante de usted. Ese lugar se llama la Santa Comunión. Padre Santo, hoy en la intimidad con Dios tenemos acceso a su mesa, donde la prepara para nosotros en medio de su angustia, en medio de su aflicción, en medio de los que se burlan. Dios le va a honrar, Dios le va a levantar, va a cambiar las cosas para que los que se han burlado se callen la boca, para que los que no creían empiecen a creer, y para los que le tenían a usted y a Dios por poco sean conmovidos y corran con lágrimas a los pies de Cristo. La manifestación gloriosa de los hijos de Dios viene de una generación de creyentes de fe, santificados y llenos de la revelación. ¿Cuál revelación? No una revelación rara, no una revelación extraña que vino sacada de espiritismo. Estamos hablando de la revelación de la cruz de Cristo en el altar santísimo, que se llama cuarto de oración, que se llama ayuno, que se llama consagración, que se llama vida abundante. ¿Sabe para qué todo esto? Para que usted y yo cumplamos la palabra de Dios, que Él ama, que Él salva, que Él sana, que Él libera y que Él viene y que Cristo viene. Aleluya. Póngase por favor de pie. Le amamos muchísimo. Reciba un abrazo. Dios le bendiga.